Esta tabla la voy a compartir al profesor jefe para que la envíe a los apoderados ya. Esta semana, si me llegan los trabajos, esta semana, es que después ya no voy a recibir el 5, como les había dicho, ¿ya? Como nota máxima, porque es bastante el atraso, sobre todo con las pruebas de la unidad 0. Vemos que hay más de un mes de atraso. Eso es lo que yo le he exigido, porque las tareas las hemos revisado acá, no es algo que esté calificado, pero los trabajos y las pruebas de la unidad, que la prueba de la unidad 0, la materia nosotros la trabajamos en clase, ya, eso sí es calificado. De mismo modo el libro, porque también les di mucho tiempo, es un mes, 2 meses y medio, para la lectura, para que se reacomodaran y participaran de la lectura. Entonces, bien, eso por un lado. El objetivo de acá, de esta clase, es que nosotros entendamos por último, cómo cerrar, en qué consiste el género épico, ¿ya? El subgénero literario de la épica. ¿Me escuchan bien? Yo sí. Sí, ya. Entonces, yo le había compartido este PowerPoint que reunía los conceptos claves del género, ¿ya? Nosotros ya leímos varios textos epopeicos, varias epopeyas, ¿ya? Y sabemos que son poemas. ¿Por qué eran poemas? ¿Qué tenía de los poemas, chiquillos? ¿Por qué dice el Power que son poemas? Compartiendo. ¿Qué tenía de poemas? ¿Se acuerdan que nosotros leímos y nos dimos cuenta de que leímos, miren, considerando la Ilíada, el Cantar del Mío Cid y la Odisea, que hemos leído fragmentos de la Odisea y del Cantar del Mío Cid, quiero que ustedes me expliquen por qué le llaman poema. Niños, incluso ustedes hicieron una tarea relacionada con esto. ¿Concuerdan en que son poemas? Chicos, Emilia, te pregunto a ti. Profe, que no se le escucha. Ya, voy a escribirlo por el chat. Ya, voy a tener que chatear. Chateemos para hacernos la... ¿Concuerdan con que las epopeyas son poemas? Sí, Ya. ¿Por qué lo son? ¿Qué tenían de poético? Ya, sí, muchas gracias. ¿Qué tenían de poético? porque tenían estrofa ay, sí, no, sí, pues estrofa y verso y Ya, rimas. muy bien. Ya. Y además concuerdan con que además no eran poemas puros, sino que tenían algo de narrativo. Eran poemas narrativos, dice acá. ¿Concuerdan con eso? Con la parte, Sí, ¿sí? ¿Qué tenían de narrativo?
¿Por qué eran narrativos? Le vamos a preguntar a Arturo. Arturo, Noemí, ¿me puedes contestar por qué eran narrativos? Ni por las décimas. Sí, ya les voy a explicar por qué es narrativo, ¿ya? Si no lo tienen claro, es porque se cuenta una historia. En este caso, hechos que son, sabíamos que son heroicos, hechos que son notables, ¿ya? En- por ejemplo, el hecho heroico que vimos en la Ilíada era una guerra, ¿ya? Había que combatir, se habían enfrentado dos personajes como son Héctor, Aquiles, ¿ya? Que hacen que este sea un relato. Hay personajes, también eso eh, muestra características de narración. Ocurren en lugares, ya el Miocid en la casa del Miocid, la Odisea a través del mar y las distintas islas donde va recorriendo el personaje heroico. Eh, y largos porque nosotros vimos que son casi como pequeños cuentos, libros de historia, porque se narra un hecho que, que ocurrió, que es histórico, ¿ya? Entonces, el autor de estas epopeyas cuenta el detalle de todos esos hechos, por lo tanto son largos, ¿ya? Vamos a ver también que otra característica que tiene de texto narrativo es que hay un conflicto, hay un problema que se tiene que solucionar. Ya sabemos que los textos narrativos tienen eso, eh, que tienen un inicio, ¿cierto? Donde se presentan a los personajes, se presenta la situación, el desarrollo donde encontramos el conflicto y hay un desenlace, ¿ya? La característica fundamental de la epopeya es que no es cualquier tipo de historia la que se cuenta en una epopeya. No van a ser una epopeya de mi vida, por ejemplo, ¿ya? No, a no ser que yo, como Paulina, sea una mujer revolucionaria, ya que luche por los derechos de la mujer y que tenga que combatir, quizá ahí podrían contra algo, un sistema, contra un enemigo X, y tenga que pasar por algún obstáculo, ahí a lo mejor sí van a escribir mi epopeya. Mientras tanto, si no vivo esos hechos que son extraordinarios, porque nadie más los vive, no voy a poder escribir una epopeya de mi vida. Voy a poder escribir una novela de mi vida, un cuento, ya, pero no así una epopeya. ¿Hasta acá se entiende? Al menos en el chat díganme si se entiende o no, porque esto entra como materia de evaluación. Yo les voy a hacer una prueba online, quiero saber Sí, se entiende. si se entiende. Ya. Entonces, y esas hazañas obviamente son de interés porque repercuten en un pueblo. Dice que son de interés de un pueblo entero, de una nación, porque o se salva a un pueblo de algo, el pueblo participa, en él recaen los beneficios de la acción del personaje heroico, ¿ya? Por ejemplo, nosotros vimos también conocimos pequeños otros personajes, unas pequeñas historias como la historia de Hércules, ¿cierto? Que combatió el león eh, de Nemea, parece que se llamaba, no me acuerdo bien. Y con eso igual protege a toda una ciudadanía. Entonces, por eso es de interés para todo un pueblo. A ver si avanza. No avanza. Qué interesante. No avanza. Hacia abajo. Entonces la epopeya, y nosotros leímos epopeyas muy antiguas, ¿cierto? Porque han sido una de las primeras manifestaciones narrativas, ¿ya? Y de las primeras además en donde el autor busca que tenga hermosura lo que está contando, porque lo pudo haber contado como una anécdota,
como algo, hoy estuvo el héroe acá, y con palabras que no sean poéticas. Pero en este caso, el autor de la epopeya eligió un estilo que es escribirlo en estrofa, como decía la Emily. Entonces hacer esto más hermoso, musical, ¿ya? Que tenga mayor armonía. Entonces, por eso se construyen de esa forma las epopeyas. Además que eran textos que eran memorizados y sabemos que la memoria funciona mejor con rimas, por ejemplo, que aprendemos más rápido una canción que un texto que no tenga alguna musicalidad, alguna melodía, ¿ya? Entonces vamos a encontrar que sus temas, obviamente, van a tratarse generalmente de guerra o de batalla, pero también vimos que eh, lo central y un tópico literario, un lugar común, algo que se repite mucho en las historias de héroes, es la superación de los distintos obstáculos. El camino del héroe. ¿Se acuerdan de eso que vimos? Que el camino del héroe va pasando por diversas pruebas. Ese es un tópico común. ¿Qué quiere decir tópico? Un lugar común, algo como un tema que se repite mucho. Y en este caso, en el de la epopeya, es eso, que vemos a un héroe que sabemos que se va a enfrentar a distintos obstáculos. En el caso de Odiseo, por ejemplo, se ve enfrentado a Circe primero, en una isla, ¿ya? Después al Cíclope, ¿ya? Pero en el mar también tiene que enfrentar la furia de Poseidón. Entonces vemos que el héroe griego, el héroe de la epopeya, es así, un personaje que se ha enfrentado a distintos obstáculos, ¿ya? Y esos hechos, muchos de los hechos representan o hablan de la historia de una nación, ya como le ocurre, en la Ilíada vemos que se ve eso, en el Cantar del Mío Cid también, la historia, y de hecho nosotros con el Cantar del Mío Cid, recuerden que vimos todo lo que le había ocurrido al Cid, cómo había sido, cómo le había servido a la corona española, ¿cierto? Y después también él se había revelado, ¿ya? Y esos episodios de la epopeya representan una parte de la historia del pueblo español. Por lo tanto, las historias que ahí aparecen no es como una novela que es ficción, es más ficticio que una epopeya. La epopeya en este caso no es tan ficticia porque se basa en hechos que son importantes de un pueblo. Y por lo tanto es bien nacionalista, o sea, la gente se siente muy identificada con su epopeya, ¿ya? Porque muestra su propia historia, entonces se sienten, realzan los valores de ese cariño que la gente tiene hacia su pueblo, por eso se le habla acá que tiene un objetivo nacionalista, porque busca que tú como español, por ejemplo, conociendo la historia del Cid, te identifiques más con España, más con tu tierra, que tú como griego, que viste todo lo que luchó tu pueblo para poder ganar la batalla de Troya, te identifiques más con tu pueblo, ¿ya? Y infundir ese espíritu nacionalista que es necesario para que las naciones se sostengan, para que haya gente que la quiera defender. Y aquí tenemos los personajes que son muy característicos de la epopeya, chiquillos, que son los héroes, ¿ya? Seres que son ejemplares y considerados modelos a seguir. Ellos generalmente tienen algunos valores que el resto no tiene tan desarrollados, ¿ya? Como puede ser, por ejemplo, si vemos al personaje de Odiseo, sabemos que la valentía era uno de sus valores. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? ¿Se acuerdan que Odiseo lo describimos bien? ¿Qué otra característica tenía él que no tenía los otros personajes? Aquí tengo un chat que dejé. Ya. Para los que no me escuchan bien, yo esto lo voy a subir, lo voy a dejar grabado la explicación de la epopeya, porque la otra clase vamos a hacer ejercicios para repasar todo y la siguiente, la segunda semana de junio, voy a hacer una evaluación para cerrar la unidad, ¿ya? Entonces en la epopeya nos encontramos con personajes que son guerreros virtuosos,
¿ya? O que tienen el valor, por ejemplo, en el caso de Aquiles, tiene el valor de la amistad que él defendió, ¿cierto? Por cuando mataron a Patroclo, él se sintió pésimo. Incluso hay algunos que interpretan que el amor de Aquiles a Patroclo era más allá que amor de amistad, porque sufrió mucho Aquiles con la pérdida de su amigo. Era muy valiente, tenía un poco de soberbia Aquiles, sí. Y generalmente de los héroes que nosotros leímos, era la valentía su principal virtud, excepto Odiseo. Odiseo, ¿qué otra característica tenía Odiseo? ¿Era solamente valiente o tenía otra característica más que lo destacaba? Marilyn. Kiara. Profe, ¿puede repetir la pregunta, por Ya. favor? Odiseo, ¿solo era un héroe valiente o tenía otra cualidad que lo destacara? Inteligente. Eso, ¿cierto? Era muy astuto. Nosotros sabíamos que eran, y se acuerdan que también tenían cierto orgullo, que habíamos dicho como cierta vanidad, cuando él decía, oye, ahora recuérdame, no, le decía eso a los cíclopes, ¿cierto? Antes de irse, recuerda quién te venció, que querían tener un honor, muchos perseguían la fama, el honor, ¿cierto? El ser recordado a través de la historia. Vemos si avanza, un poco lento. Avanzo yo. Ahí. Entonces tenemos que desde el origen de la epopeya encontramos algunos textos bien antiguos como el poema de Gilgamesh, ¿ya? Y aquí nos explican, nos muestran otro ejemplo si ustedes quieren buscar y leer y si les gustó el género de epopeya, donde pueden encontrar más epopeyas, ¿ya? Pero los más famosos han sido las dos que hemos ya leído, uno de manera completa y lo otro de manera fragmentaria, que es la Ilíada y la Odisea, ¿ya? También más tarde, y esto es bien interesante, Virgilio escribiría la Eneida, que la Eneida, mira, como en la Ilíada se supone que murieron, que los griegos mataron casi a todo el pueblo troyano, los dioses igual querían mucho ese pueblo, y rescataron a uno de los troyanos de las garras de la muerte para que él viviera y realzar al pueblo troyano fundando una nueva ciudad que sería Roma después, ¿ya? Entonces, el sobreviviente, que era Eneas, el sobreviviente que quedó en la guerra de Troya, uno de los sobrevivientes que era Eneas, es protagonista después de esta otra epopeya que representa a Roma, ¿ya? Que es la Eneida. Entonces, ahí es muy interesante lo que pasa después, que fue tan influyente la obra de la Odisea, de la Ilíada y la Odisea, que después sale una nueva obra, que es la Eneida, donde sobrevive un personaje de la Ilíada para ser protagonista en la Eneida, ¿ya? Pero porque así se cuenta que pasó, que eso pasó, que sobrevivió un personaje, un príncipe ya, un noble troyano, y él recibió la misión de fundar un nuevo lugar para ellos, y ese lugar era Roma, de Italia a Roma, ¿ya? Entonces ahí es bien interesante el que quiera leer un poco de la Eneida, ¿ya?
Y acá el cantar de gesta, ese es otro tipo muy parecido a la epopeya. Y ahí es cuando leímos el cantar del Mío Cid, porque el cantar del Mío Cid no era tan, recibe otro nombre ya, que se le llama cantar de gesta, ¿ya? Es como llevar la epopeya, pero en la Edad Media, ¿ya? Y allá en la Edad Media, en vez de llamarle epopeya, se le llamaron cantar de gesta. Y esto, el autor suele ser anónimo, porque es como si a alguien se le ocurrió una canción histórica y comenzaron a transmitirla a otro, a, a un público, y el público la escuchó, a alguien también le gustó, la empezó a transmitir, y así, oralmente. Entonces nos queda bien claro quién partió con la historia, ¿ya? Y se le llaman cantares de gesta, ¿ya? Y tiene un carácter popular y anónimo porque se contaba entre la gente del pueblo, ¿ya? Entonces se desarrollaba todo esto en la Edad Media en el mundo feudal, de las cruzadas. Es más realista el cantar de gesta, ¿ya? Y también es histórico, porque como yo les decía, igual que la epopeya en este caso, se basa en hechos que sí ocurrieron. Acá el lenguaje es un poco más, no es tan elevado como en la Ilíada, sino que es más vulgar, más coloquial, ¿ya? Entonces vamos a encontrar igual que como era un cantar que quería llamar la atención del público, van a haber momentos en que el autor de este cantar, o va a aparecer en este cantar, palabras dirigidas al público, ¿ya? Diálogos con ellos, eh, y va a tener esas características, ¿ya? También para llamar su atención no van a ser largas descripciones, sino que más breves. Empieza a cambiar un poco la característica de la epopeya, ¿ya? Me salí, no sé por qué. También vamos a encontrar otra cosa que me gustó mucho. Yo de hecho quiero terminar, no sé si me da permiso Kiara para leer su cuento, porque me gustó bastante. De la tarea que había quedado pendiente terminar en casa, pero que hicimos acá nosotros juntos, había quedado pendiente hacer un relato. Entonces después quiero ver si alcanzo y si la Kiara me da permiso para compartirlo. Ahí me escribe por el chat interno si me da permiso, si no, no. Versificación irregular, ya no es tan presente la rima en los cantares de gesta como si lo está en la epopeya, ¿ya? Y el más famoso es el cantar del Mío Cid, que ya leímos nosotros. Entonces ahí vemos igual que el lenguaje era más vulgar, nos costó menos entender y nos damos cuenta de que sí era para el pueblo porque nos costó menos entender el Mío Cid que por ejemplo la Ilíada, donde el lenguaje era mucho más elevado, ¿ya? Entonces, otro ejemplo famoso de epopeya, tenemos el cantar de los Nibelungos, el cantar del Roldán en Francia, ¿ya? Bien bonito el cantar de los Nibelungos, chiquillos. Le hicieron una ópera también a este poema alemán, ya, cuenta la mitología, aparece mucho de dioses y todo del pueblo germánico alemán, ¿ya? Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que ya conocemos epopeyas, la Ilíada, la Odisea, y hay un cantar de gesta que sería el Mío Cid. Eso respecto al PowerPoint que yo le mandé. Ya estas son actividades que igual hemos avanzado y que algunos me mandaron en su momento ya, como por ejemplo, ya sabemos que conocen esa epopeya. ¿Qué característica debería tener en la actualidad alguien para ser considerado un héroe? ¿Qué creen ustedes? En la actualidad, ¿qué consideramos héroe? Pueden participar por el chat o verbalmente. Yo creo que adiós, profe. ¿Adiós? Sí, o sea, por lo menos así como para algunas personas, porque quizás para otras no. ¿Por qué creen que el héroe de algunas personas es Dios? Por sus creencias, o la tierra también.
porque tú crees que héroe, pero ¿qué tiene un héroe para ellos? ¿Por qué les dicen héroe? Porque ¿qué tenían eso? ¿Qué tiene Dios, por ejemplo, que no tienen? ¿Qué cualidades? El que te salva de algo, de... Ah, por el tema de la salvación, ya, me parece. ¿Alguien y personas? ¿Llamamos héroe a personas igual o no? ¿Tenemos héroes? Sí, ¿Sí? ¿Quién? a los papás o a la familia. ¿En qué sentido dices tú que son heroicos? Porque igual siempre están contigo en las buenas y en las malas, o igual te pueden salvar de cosas. Ya, tú dices como que ocupa el término salvación. Las características que tendría un héroe es que salva o ayuda a alguien, ¿cierto? Para ti. Te guían por lo bueno. Ya, muy bien. Entonces ya sabemos que valores que tendría esa persona es que es protectora. Para ti un héroe protege. Ayuda y es bueno, es noble. ¿Y qué clase de acciones? Ya me las dijiste, ¿cierto? Apoyar, ayudar. Todas las epopeyas tienen una temática de guerra. Nosotros hemos leído sobre epopeyas de guerra, Sí, ¿segura? La Odisea. o sea, ¿Y la Odisea de qué era? ¿Era de guerra la Odisea? no, era como de salvación. O sea, sí, pues como de salvación. Como de aventura, ¿cierto? Ujú. Entonces, no todo, no necesariamente, ¿cierto? La epopeya vemos que con que hay un personaje que destaque, que tenga rasgos heroicos, en este caso como Odiseo, igual se le llama epopeya a ese género, ¿ya? Sí tienen que combatir contra alguien, si hay un obstáculo físico que debe ser vencido, ¿ya? Entonces, ya sabemos que la epopeya entonces se estructura en cantos o rapsodas, que son episodios del relato general, ya que cada canto tiene un inicio y un fin, y narran como un día de actividades que después termina ese día, después pasamos al siguiente, ¿ya? Sabíamos que estaba presentada en versos. Lo que no aclaramos acá es que el narrador, generalmente, la voz narrativa es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? ¿Quién recuerda lo que era el narrador omnisciente? ¿Qué tenía de especial el narrador omnisciente? Niños, niñas, Marilyn, ¿recuerdan? ¿Qué Eleazar, profe te dijo? el narrador omnisciente, ¿qué características tenía? Porque acá dice que suele ocupar un narrador omnisciente. El que está, no, ay, sí, pues el que estaba presente, pero no era el principal, sino que como que veía, no, 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 Este yo ahora sí, ya testigo. sí, el que sabe todo de todo, de todo, de todo, todo. Ah, ya, ahí sí, pues Miriam, ya, muy bien. El que no está presente en la historia, pero sí sabe todo lo que le ocurre, lo que piensan los personajes, todo lo que ocurrió antes, durante, antes y después, lo que le puede pasar en el futuro, ya todo lo que sienten. Generalmente ocupa ese narrador o si no testigo, como alguien vio al héroe haciendo tal cosa. Ya, no es el héroe, porque, no, porque ya sabemos por qué también. No es el héroe el que está contando su historia, sabemos que esto se va pasando de relato en relato, entonces alguien que supuestamente vio esta leyenda, vio este héroe y que nos cuenta la historia, las hazañas de él. ¿Ya? Eh, Suelen tener la siguiente. A ver. ¿Qué se pegó? Estructura la epopeya. Parten, dicen, oh diosa, ya, el título de la obra, pero después parten con la invocación a los dioses, que eso nosotros lo vimos, así como oh Dios, ilumíname, porque voy a contar esta historia. Y la idea es que se pide que los dioses, ¿cierto? Se invoca a una musa o una divinidad para que te ayude a contarla de la mejor manera. Como la gente que reza y quiere empezar a
hablar, pero antes invoca a Dios para que Dios lo ilumine y le diga y lo oriente para escoger las mejores palabras que sean efectivas para comunicarse. Ya, lo mismo que un rezo. Acá se invoca a una musa, a un Dios, porque ellos tenían otras creencias, y se le pide que acompañen en este relato, que le inspire a encontrar las palabras más hermosas y que también refresque su memoria a la musa para que él pueda recordar este autor la historia y contarnos la historia. Entonces el narrador llama a las musas o a los dioses. Empezamos con eso, después empieza, aquí falta la parte inicial que lo voy a incluir acá en la epopeya, ¿cierto? El inicio del conflicto, el clímax, que es la parte central, ya, y después cómo se resuelve esa historia, el clímax, que está el conflicto en el clímax, y el desenlace de la historia, ya, y por último, a veces hay una reflexión final de los autores. Y esto es todo lo que manejar y haber entendido, porque leímos varios ejemplos de epopeya de esta historia, ¿ya? Los combino en el minuto que me queda, ya no alcanzo a leer el relato que le había pedido a la Kiara, nunca me escribió si me autorizaba a compartirlo. Los combino a que busquen este power, que se preparen, sobre todo los que ya terminaron de hacer todos los trabajos, los demás que por favor hagan lo pendiente, ¿ya? Eso, que estén bien, niños. Profe, ¿a qué hora me conecto? Profe. Ahora, yo me salgo igual que Marilyn, ¿ya? Ya. Ya. Lo voy a bajar.